El fin de el fin de este en vivo es el siguiente: hablar de política. Todo el mundo nos dice, no hablemos de política, la política es mala, si hablamos de política nos vamos a pelear. Ya, ese es lo peor que nos han podido hacer como sociedad. Hay que hablar de política, hay que discutir de política. En la mesa, cuando te dicen, no se habla de política, no se habla de religión, no se habla de fútbol, el problema es que como ya no es algo en el que conversamos, ya se ha vuelto algo en que eso es aburrido, uno lo agarra a tirria, poco a poco nos hemos ido volviendo más desconocedores de la política, más ignorantes de la política. Y por eso es que viene cualquier pata a hablarnos, a decirnos un par de idioteces y terminamos creyéndole. Y ese es justamente el problema en el cual estamos metidos como país. Es un tema global, no vamos a decir que no, pasa digamos acá, pasa en Estados Unidos, pasa en otras sociedades, pero el Perú es víctima clara de ese desinterés de la política. Hace más de 2000 años había un filósofo, muchos probablemente lo han escuchado, algunos lo habrán leído, que se llama Platón. Platón era clarísimo con respecto a este punto. Él decía, estamos condenados a ser gobernados por las peores personas si es que vivimos desinteresados de la política. Más claro, ni el agua. Nuestro desinterés al final nos termina condenando. Este espacio tiene como fin hablar de política, ir rompiendo ese desinterés, ir entendiendo que la política es buena, ir entendiendo que la política no es aburrida, ir conociendo de política, ir aprendiendo a debatir. Entonces, les pido por favor, parte de la dinámica de los en vivos es que incluso también ustedes vayan comentando y me vayan pidiendo temas que la siguiente semana los toco, ¿no? De hecho, hay un tema que hoy día voy a tocar que me preguntaron la semana pasada y me parece necesario tocarlo, ¿ya? Los temas del día de hoy. Los temas del día de hoy es un par de noticias que hemos estado viendo. Ese es el fin, digamos, un poco de este programa, hablar de un par de noticias y un par de temas de reflexión sobre política, ¿ya? Primera noticia es el centro de salud que quieren hacer en el Congreso. La segunda noticia es la investigación, ¿no?, que se ha abierto contra Dina Boluarte y estos cómplices, digamos, de encubrimiento que han habido en la policía, ¿no?, con respecto a los sobrinos de el presidente y los exministros. Y vamos a hablar de bicameralidad, que fue lo que me pidieron la otra vez. Súper puntual, tampoco vamos a entrar mucho en el debate dogmático, porque eso también termina aburriendo. Y parte también de bueno, ya mi constitución está hecha leña, pero digamos, está hecha leña porque la leo, pues, ¿no? Porque la leo, la subrayo, la vuelvo a leer, trabajo con ella, ¿no? Y la semana pasada, porque hubieron varios de ustedes que me decían, oye, hablemos del tema de la Constitución, ¿no? Decían, oye, qué chévere que se hable de la Constitución. Bueno, parte del problema cuando se habla del cambio de Constitución, Asamblea Constituyente, etcétera, muchos no han leído la Constitución, muchos ni siquiera saben qué es la Constitución, no saben qué es una Asamblea Constituyente, si vale la pena o no cambiar la Constitución. Entonces, para eso tenemos que saber, ¿no? Entonces, parte también del programa es ir hablando un poco de la Constitución y leerla. Vamos a empezar hoy día recién con el artículo 1. La semana pasada hicimos una introducción de qué cosa es la Constitución. La antepasada, qué significa una asamblea constituyente, qué significa un cambio de constitución, existen otros mecanismos para mejorarla o no. Entonces, sin mucho floro, menos palabreo, vamos al primer punto. Varios de ustedes deben de haber escuchado que el Congreso, que ya creo que varios estamos hartos de estos congresistas que tenemos, el Congreso quiere hacer un centro de salud para ellos, ¿ya? ¿Por qué? Es la pregunta, ¿no? O sea, yo creo que todos estamos hartos de las gollerías que tiene el Congreso, ¿no? Todos estamos cansados de que reciben un sueldo más o menos alto, reciben gastos, reciben viajes, en los viajes reciben viáticos, tienen su celular, su tablet, su computadora, asesores, más asesores si eres miembro de una comisión, un seguro privado y de salud que es carísimo, es de los mejores que hay. Tienen seguridad, tienen estos buffets, ¿no?, que hemos hablado ya otras veces. Bueno, tienen un sinnúmero de bollerías
canastas navideñas, bonos navideños, en fin, todo lo que se les ocurre en la cabeza lo tienen, ¿no? Entonces, acá el tema es simple. Los congresistas, a pesar de que tienen un seguro bastante bueno, probablemente un mejor seguro que el 97% de toda la población, porque es así de simple, es un seguro bastante caro, es el mejor seguro que hay, privado, no es el seguro público. Entonces, a pesar de eso, ellos quieren tener un centro de salud que quieren construir en la plaza que hay detrás del Congreso, no la que está al frente de la avenida Bancay, sino justo detrás. Eso implica un costo para todos nosotros. O sea, a ver, acá hay un problema de fondo que los políticos en general, los alcaldes, congresistas, ministros, etcétera, dejan de entender que la plata que usan es de todos nosotros. Ese es el primer elemento que tenemos que tener claro. O sea, los congresistas, los ministros, los alcaldes, cuando hacen uso de un sol, es un sol que tú diste. Porque el Estado no se financia solo. El Estado no es que, saco plata de mí mismo. No, el Estado recibe plata. ¿De quién recibe plata? De nosotros. De las veces, por ejemplo, cuando vamos a comprar una bolsa de arroz, tú pagas tus impuestos. Aunque algunos digan, no, pues, pero no todos pagan sus impuestos. Todos pagamos impuestos. ¿Ya? No todos pagamos probablemente renta, ¿no? Que es un tipo de impuesto. Pero todos pagamos IGB. Cuando compramos lo que nos dé la gana, un paquete de galletas en la bodega, estamos pagando IGB. Entonces, ¿dónde está el asunto? El Estado vive gracias a nosotros, gracias a los impuestos que nosotros pagamos. Y de verdad, nosotros pagamos impuestos no para que los políticos que no hacen nada por nosotros tengan cada vez una mejor vida y nosotros una peor vida. Acá lo que tenemos que entender es que el político tiene que aprender a no desarraigarse de la realidad. Y ese es el tema de fondo con respecto a este tema del centro de salud que quieren hacer en el Congreso. Cuando uno se vuelve funcionario público, uno en el fondo es servidor público. Y este concepto quiero que nos quede a todos claros. ¿Qué significa ser servidor público? No significa que tú sirves gratis. Tú recibes un sueldo. Pero es en base a la vocación de servicio, ¿no? Que tú agarras y dices, ok, voy a trabajar por el país, en el Estado, recibiendo un sueldo correcto, ¿no? Pero un sueldo que tiene, o realizando una función de servicio. Vamos a poner un ejemplo claro. Un mozo, por ejemplo, recibe un sueldo, recibe propinas, trabaja, ¿no? Y es una vocación de servicio. Un médico es una vocación de servicio. Un policía es vocación de servicio. El político debe de tener esa vocación de servicio. ¿Y dónde está el asunto? Que la vocación de servicio va muy ligada además a un elemento. Se llama sacrificio. Si el político no es capaz de aprender a sacrificarse, jamás va a poder ser un buen político. Entonces, tenemos que un político, por ejemplo, llega, ¿no? Es elegido, llega al Congreso, su primera semana llega en micro, la segunda semana ya llega en carro con chofer, o el segundo mes, ¿no? Antes iba al hospital los hospitales de Solidaridad, o se iba al Seguro Social, o etcétera. Ahora se va a la Clínica Delgado, ¿no? La más cara del Perú, es buena, no vamos a decir que no, es bonita también, pero ya no va a pisar pues el Seguro Social ni a hacer su cola como lo hacía antes, ¿no? Antes comía su menú pues de 8 o 10 lucas, ahora come su buffet que nos cuesta a todos 85 soles. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? El congresista deja de ser, o el político deja de ser lo que era. Y ese es el elemento que tenemos que tener claro. Yo con esto no digo pues de que si le pagan seguro vaya al Seguro Social o lo que sea, ¿no? Pero tú jamás puedes desarraigarte, o sea, es decir, jamás puedes perder tus raíces, ¿no? Y los congresistas en lo que están más pendientes es, en vez de estar buscando soluciones para salir de esta crisis, están más pendientes en qué puedo hacer para aprovecharme de este tiempito en el que estoy en el poder, ¿no? Sacar lo más que puedo, tener los mayores lujos, los mejores beneficios. Y eso es lo que realmente está indignando a la sociedad. Y lo que más indigna es que ellos no se den cuenta. Ellos están viviendo de espaldas a nosotros.
ellos están viviendo sordos a lo que nosotros como ciudadanos les estamos exigiendo. Entonces, ¿por qué ocurren las marchas? ¿Por qué ocurren los reclamos? ¿Por qué ocurren las protestas? Porque estamos cansados de que los políticos en general, cuando son momentos de elecciones, vienen, nos hablan, nos convencen, son cercanos a nosotros, nos escuchan, dicen, voy a hacer esto por ti, etc. Una vez que es elegido, vuelan. Y ese es parte del asunto. Y eso es justamente lo que tenemos que ver la forma de combatir. ¿Cómo combatimos eso? Eligiendo mejor. Eso ya lo he hablado varias veces, pero todo se reduce a aprender a elegir. Aprender a elegir que va en función a que los partidos presenten mejores candidatos y que nosotros sepamos qué significa un buen político. Un buen político no es aquel que sale a pelear, ¿no? Ahora, por cualquier cosa dicen, uy, es presidencial, por favor. Cualquiera termina siendo presidencial el día de hoy. Entonces, eso con respecto al centro de salud. Ojalá los congresistas, ojalá que vean en vivo en las otras transmisiones que hay, se den cuenta que no pueden desarraigarse de la realidad, no pueden vivir ajenos de lo que eran antes. Está bien, puedes comprarte tu carro, genial, pero no te olvides de dónde vienes. No vivas esmerado en buscar más provecho de la situación en la que estás. Pareces ese engurriento que quiere más y más y más. Y por eso muchos políticos, ¿no? O más bien por eso la política es mal vista, por gente como ustedes, como aquellos políticos que viven tratando de robarle al Estado. Nuevamente, la política es buena, pero el problema es que estamos llenos de malos políticos. ¿Hay buenos políticos? Sí. Antes habían mejores, tenemos que ser claros. ¿Ya? Eso es con respecto al tema del centro de salud para los congresistas, ¿no? Segundo tema, investigación contra Dina Boluarte. ¿Ya? Algunos habrán escuchado, y esto me parece muy importante, que la Fiscalía ha abierto investigación a Dina Boluarte, Pedro Castillo y Henry Shimabukuro por financiamiento prohibido. ¿Ya? Ustedes me dirán, ¿qué es eso? Ya, vamos a ser claros. Dina Boluarte, cuando estaba en campaña, recibió financiamiento de Henry Shimabukuro. ¿Quién es Henry Shimabukuro? Era un empresario que terminó siendo asesor en el gobierno de Pedro Castillo, asesor de la presidencia, y el sistema de inteligencia nacional, ¿no? La dirección de inteligencia, le pagaba un sueldo como era como el enlace que había de inteligencia en Palacio, ¿ya? Esta persona, Shimabukuro, estaba metido, digamos, como parte, digamos, de este gabinete, de estos asesores en la sombra, de los que manejaban realmente la mermelada, etcétera, 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 ¿no? Ese ya es un tema aparte. Pero el tema del día de hoy que nos debe competir y entender un poco qué es por qué a Dina Boluarte le abren una investigación, ¿ya? Si es presidente, ustedes dirán por qué. Bueno, lo que pasa es que Dina Boluarte, y esto ya se ha visto en otros medios, fue financiada por la empresa de Henry Shimabukuro, ¿ya? En su campaña, ¿no? Ella podrá decir, no, que la campaña era para Pedro Castillo. No, eso no es un argumento, porque ella estaba en la plancha. La campaña era para ella, para Pedro Castillo, perdón, y para ella. Recordemos que el tercero en la plancha era Cerrón, pero Cerrón, como tenía una sentencia firme por corrupto, porque es un delincuente, el Jurado Nacional de Elecciones lo sacó. Entonces, la campaña que ella estaba haciendo no era para Pedro Castillo, era para que ella gane también dentro de la plancha, ¿no? Y es por ese motivo que el día de hoy es presidenta. Entonces, Henry Shimabukuro financia a Dina Boluarte. ¿Es delito financiar a los candidatos? No, no es delito financiar a candidatos. ¿Es delito que una empresa financie un candidato? Sí. Eso sí está mal, eso está prohibido según la ley de financiamiento de campañas. ¿Qué más está prohibido? El otro tema que también es delito es no declarar tu financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con Dina Boluarte? Henry Shimabukuro, a través de su empresa, financió viajes, estadías, etcétera, para la campaña de Boluarte, ¿no? Pagaba la empresa, ¿no? No pueden financiar empresas. Y número dos, ella nunca lo declaró. Porque bien hubiera sido que, por ejemplo, diga Dina, oye, ¿sabes qué, Henry? Voy a agarrar y
no me financies a través de tu empresa, finánciame personalmente y voy a declararlo en el Jurado Nacional de Elecciones porque eso es lo que corresponde, ¿no? Eso es lo que la ley exige. Pero bueno, Dina Boluarte no lo hizo y el día de hoy se está viendo comprometida por justamente haber atentado contra la ley en esos términos. Ustedes me dirán, y algunos también me dirán, bueno, pues, pero Keiko lo financió Odebrecht, a PPK también, ¿no? O a Humala lo financió, yo qué sé, Chávez, ¿no? Ok, pero recordemos, ¿ya? Que la ley fue cambiando para penalizar justamente esas acciones. En aquellas épocas en que a Keiko, ojo, yo no soy ni keikista ni fujimorista, yo todo lo contrario, pero tenemos que hablar con la verdad. En esa época el financiamiento de empresas no estaba prohibido, no era delito. El día de hoy sí lo es, ¿no? El día de hoy no declarar que te hayan financiado algunas personas también. Entonces, ¿por qué? Porque se quería, cambia la norma, cambia la ley para evitar aquellas cosas que se dieron en su momento, para que no venga una empresa, ¿no? Como por ejemplo Odebrecht, Grañé Montero, o etcétera, 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 y financie con millones a ciertos candidatos. De que pucha hay financiamientos que los meten debajo de la alfombra. Sí, lamentablemente sí. Y eso es lo que quiso hacer Dina Boluarte, pero ya todo el mundo se enteró. ¿Por qué todo el mundo se enteró? Porque Henry Shimabukuro es ahora colaborador eficaz y está que canta como canario, ¿no? Y está que suelta información, está que dice, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el tema de fondo? ¿Ya? Para cerrar este punto, ¿no? Que siempre hablamos de una noticia y cerramos con un poco la reflexión, que en política, y esto lo digo yo también como político y haber estado en campaña política, es que muchas veces la gente se te acerca a decirte, oye Gustavo, te apoyo en tu campaña. Oh, tú dices, oye, qué chévere, ¿no? Porque necesito plata para la campaña. Te dicen, ya, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar $5,000, $10,000, lo que sea, ¿ya? Para que pongas tus paneles, ¿no? Pongas tus avisos en Facebook, lo que sea. Entonces, pero, dicen, porque no hay lonche gratis nunca. Y esto tenemos que metérnoslo en la cabeza. Nunca hay lonche gratis. Cuando viene alguien y te dice, te ayudo en tu te financio tu campaña, te ayudo, sabes que el día de mañana te va a cobrar el favor. Lo que ha ocurrido con Shimabukuro ha sido eso. Que Shimabukuro ha financiado la campaña de Boluarte, que al final terminaba siendo también la campaña de Castillo, y ha sido el hombre, según la tesis de la Fiscalía, es el hombre, ¿no?, de Dina Boluarte que asesoraba al presidente Castillo. Ahí está el tema. Favor con favor se paga. Hoy por mí, mañana por ti. Así de simple. Shimabukuro auspicia y después viene a cobrar de favor. Y ese es el tema al que muchos políticos nos enfrentamos cuando estamos en campaña. Lo que no podemos permitir es venderle tu alma al diablo. Eso es lo que termina ocurriendo, prostituyéndote, vendiendo tu voluntad el día de mañana, porque te dieron $5,000, $10,000, $100,000, $1,000,000, $10 millones para una campaña, sabes que el día de mañana te la van a cobrar. Y eso evidentemente es venderle tu alma al diablo. Sería genial que no se necesite plata para hacer campañas. Eso es algo que varios le estamos dando vuelta porque es el origen del mal, es el origen del problema. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque cuando uno entra en política y uno dice tengo que ganar, porque se piensa, ¿no? Mientras más plata metes en campaña, vas a ganar, ¿no? Hay esa idea errónea. No necesariamente es así. Pero la gente dice tengo que meterle plata a la campaña, tengo que meterle plata a la campaña, tengo que meterle plata a la campaña. Le meten plata a la campaña por gente que va colaborando, ¿no? Y el día de mañana tienes una mochila de favores que tienes que pagar. Y ese es el inicio de la corrupción. Ese es el inicio del mal por el cual estamos como estamos. Entonces, para salir de ese problema, varios estamos buscando opciones. Hay opciones en otros países en que uno dice, en que por ejemplo hay límites de campañas por persona, o el Estado, en vez de que le esté dando plata a los partidos para que no hagan nada, porque supuestamente les dan millones a los partidos políticos
para hacer capacitaciones, sus gastos administrativos, etcétera, ¿no? Que, por ejemplo, en vez de darle plata a los partidos que se la roban, que ya hemos visto las noticias con respecto a ese tema, el financiamiento directo de partidos, mejor que el Estado, por ejemplo, vea la forma de financiar las campañas, ¿no? En vez de gastarse por un lado, que se gaste por el otro, y así equiparamos la cancha. El que no tiene plata, pero que tiene una vocación de servicio correcta, el que es honesto, el que no ha robado, ¿no? El que quiere sacarse la mugre por su país y que no tiene los recursos para hacer una campaña que sea pública, que todo el mundo la pueda ver, ya no se va a enfrentar a ese problema. Ya no va a tener que vender su alma al diablo por justamente este tema. Y ese es un elemento que tenemos que sí darle vueltas. Los financiamientos de las campañas es algo muy importante y necesario que se reforme. Estamos viendo maneras, estamos chambeando en eso, pero acá el asunto es ese de ahí. Entonces, otro elemento, ¿no? Ya para cerrar este punto. Cuando recién estamos entrando en política, o sobre todo cuando somos jóvenes en política, también ocurre eso, ¿no? Decimos, bueno, ok, ¿qué importa? Ya después nadie se va a dar cuenta. Mentira. Y eso para los políticos que me están viendo, y sobre todo los jóvenes, yo me encargaba, digamos, de formar a jóvenes políticos, eso es mentira. Todo se sabe. Ahora por internet, redes y todo se sabe. Y todo queda guardadito. O sea, no es que ya pasó y ya en 5 años nadie se acuerda. No, te sacan la publicación de hace 5 años o la noticia o lo que fue. Entonces, acá tenemos que ser claros. Si tú te quieres meter en política, si tú quieres ser político, no cedas. No pienses, ¿qué importa? El día de hoy la puedo cagar porque el día de mañana nadie se va a dar cuenta. No, si el día de hoy la cagas, la factura te la van a pasar sí o sí. Y a pesar de que el día de mañana tengas todas las buenas intenciones de hacer las cosas bien, estés rodeado de gente bacán, digamos, para que haga su chamba técnica, honesta, con valores, capacitada, fuiste, compadre. Fuiste. Porque el error que cometiste hace muchos años te va a pasar factura cuando justo estás por hacer los cambios que realmente se necesitan hacer. A mí, yo no soy hincha de Dina Boluarte, ¿no? Pero pienso que probablemente haya querido hacer bien las cosas, pero ahí está, tu pasado te persigue, ¿no? Ya no es un tema de que, me están persiguiendo, que el día de hoy, no. Lo hiciste en el pasado, ahora asume las responsabilidades. Tuviste la oportunidad de hacer las cosas bien en su momento. Y eso es un llamado a las personas que se meten en política. Si quieres hacer realmente, si estás entrando en la política por las causas, digamos, por las convicciones correctas, no la caes, porque eso te va a pasar factura. El fin no justifica los medios, haz las cosas bien. Bicameralidad, tercer punto, ¿ya? Hay un debate sobre si debe haber bicameralidad o no debe haber bicameralidad. Esto es algo que me preguntaron la semana pasada. Ya, quiero saludar a los que me están preguntando, saludando. Acá, yo voté por ti para el Congreso. Buena, muchas gracias. Sí, agradezco de verdad a los que votaron por mí para el Congreso. Vamos a ver qué pasa el 26, ¿no? Ahorita estoy sin partido político. Renuncié, digamos, por un tema de convicciones. Veamos qué pasa acá unos años, pero igual sigo haciendo política. Es algo que me apasiona por las razones correctas. Mis luchas son claras, ¿no? Lucha contra la corrupción, reforma política, reforma del Estado. Esos son los dos elementos que tenemos que apuntar con todo para que las cosas cambien, ¿no? Y evidentemente sacar de la mentalidad de la gente de de derecha, de que pelear por una justicia social es de comunistas. Eso es mentira. Eso es mentira. Pelear porque haya justicia social es una obligación que tenemos todos. No solamente de izquierda, sino también de derecha. Yo soy de centro derecha. ¿Ya? Entonces, me preguntan qué es gollería. Gollería es un privilegio, ¿no? Innecesario que tiene una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos congresistas que tienen gollerías, ¿no? O sea, estos excesos, ¿no? Estos privilegios innecesarios para cumplir su función. Poner un ejemplo claro. Si
En vez de tener un buffet de 85 soles, tienen un menú de 20, ¿pueden ejercer su función de congresista? Sí. Por lo tanto, ¿el buffet es una bollería? Sí, porque es un privilegio innecesario que genera un costo a todos, ¿no? Eso es prácticamente bollería. ¿Qué es centro derecha? A ver, en el espectro ideológico, ¿no? Los más comunes, porque realmente esto no se ve así. Hay gente que dice a la derecha, a la izquierda, ¿no? Realmente es como si fuera una cruz, ¿no? Y uno se va situando más a la derecha, arriba, ¿no? Y termina siendo más, más conservador, ¿no? Por lo tanto, de derecha puede ser más, de izquierda, comunista, puede ser más progresista, puede ser más liberal, ¿no? Y ahí viene justamente el cuadrante que yo les comento, ¿no? Para hacerla más simple, a lo que estamos acostumbrados, izquierda y derecha, ¿no? Pero en este espectro, ¿no? Hay personas que son más del extremo, están más pegadas al extremo derecha o al extremo izquierda, pero a veces hay un centro, ¿no? Hay un centro que no es que no sea ni chicha ni limonada, ni tibio ni nada, sino que sencillamente tienen una postura mucho más pragmática, ¿no? Una postura mucho más abierta, tienden a creer más en la democracia, tienden a creer más en el diálogo, tienden a creer que las respuestas no necesariamente van por la ideología, sino sobre todo enfocándose en el problema, en la realidad, ¿no? Eso es lo que normalmente hace, digamos, el centro, ¿no? Y si hay soluciones interesantes de la izquierda, se toman, y si hay soluciones interesantes de la derecha, se toman también, ¿no? En última instancia, tendemos a ser más críticos con respecto a la problemática y a la solución. ¿Y por qué centro derecha? Porque sí creo en muchos postulados de derecha, como por ejemplo en las libertades económicas, ¿no? O sea, yo creo que las personas, sí debe haber libre empresa, debe haber una economía social de mercado, que es distinto a un liberalismo, ¿no? Una economía social de mercado. Creo de que efectivamente tiene que haber justicia social, ¿no? O sea, el rol del Estado, aunque muchos liberales digan que no, que el Estado no debe meterse en nada y que debe reducirse, ¿no? Y volverse prácticamente en la mínima expresión de lo que tenemos el día de hoy, lo que se tiene que hacer es tener un Estado mucho más eficiente. Tenemos un Estado que no funciona, ¿no? Es como si fuera un elefante, está lleno de grasa, tenemos que hacerle la lipo, ¿no? Volverlo eficiente y usar esos recursos para equilibrar la cancha. Querrámoslo o no, no todos hemos nacido iguales. Creemos en la igualdad, pero no somos iguales, eso tenemos que tenerlo claro. No significa que sea mejor o menos que el este del otro, no, no somos iguales, somos diferentes, ¿ya? Entonces, acá el asunto va, el rol del Estado tiene que buscar, tiene que ir, y justamente esto es algo que toca el día de hoy hablar, tiene que dirigirse a generar esa justicia, esa igualdad de oportunidades, equilibrar la cancha. Algunos tuvieron la suerte de nacer en lugares, ¿no? En que económicamente no sufren mayores situaciones, en que pueden dedicarse a estudiar sin estar necesitando de trabajar, o pueden, trabajando, dedicarse 8 horas a un esfuerzo del 70% y lograr A, y otras personas que se sacan la mugre 10 veces más no lo logran. ¿Por qué? Porque no tuvieron las mismas condiciones de vida desde el inicio. Evidentemente no vamos a tener las mismas condiciones, pero tratemos de equiparar la cancha en temas de educación, en temas de salud, en temas de calidad de vida, para que al final, el día de mañana, cuando toque competir, ¿no? Estemos más o menos igual, no tan separados, que la brecha no sea tan grande, ¿no? No, pues Acción Popular no es de centro derecha. A ver, ¿quién vendría a ser centro derecha, no? Vendría a ser, por ejemplo, no sé si se acuerdan, el PPC, ¿no? Bedoya. Eso vendría a ser más o menos un centro de derecha. Somos Perú en su época de Alberto Andrade, era centro derecha. Y partidos por el estilo, ¿no? Acción Popular es más de izquierda, ¿no? O sea, Acción Popular ahorita está fragmentado, o sea, poder ponerle una etiqueta es complicado, ¿no? Está fragmentado, tienes a gente de izquierda adentro, gente de derecha, DBA,
Y realmente hay un video que búsquenlo en Instagram, de en Instagram busquen Vicente, como si fuera bicentenario, ¿no? Vicente, ¿ya? Y hay unos videos, y hay un video de Acción Popular, ¿ya? Véanlo porque es muy ilustrativo, como a mí me parece, y también comparto esa opinión, tiene esto como si fuera estas personas que tienen múltiples personalidades. Ya, Acción Popular tiene eso, ¿no? O sea, es un partido con múltiples personalidades, ¿no? Un rato está así, otro rato está así. Entonces, vean ese video en Instagram, Vicente, con B grande, ¿no? Busquen el video de Acción Popular. También hay uno de Keiko, hay uno de Guzmán, hay varios, ¿no? Chequen los que son buenos. Uy, caray. Ya. El Estado siempre ha sido un ejemplo de eficiencia. No, el Estado no es ejemplo de eficiencia, ¿no? Evidentemente no lo es. Por eso tiene que reducirse, ¿no? No, estamos de acuerdo. El Estado no ha sido muy... Pero por eso tiene que reducirse y sí tratar de distribuir de forma correcta. Hay países donde sí funciona un Estado social de bienestar correcto. Esa es la meta. Pretender aplicar teorías de otros lados, así, de frente al país, sin entender la realidad del país, nos vamos a joder. No funciona. Hay que generar riqueza, sí. Hay que buscar que haya inversión. Hay que apuntalar al tema de empresa, que haya mejores oportunidades competitivas como país. Pero no podemos dejar de lado el lado social. No se puede. Y ese ha sido el error del crecimiento que hemos tenido durante todos estos años. Ha habido crecimiento, sí. Hemos reducido la pobreza, sí. Pero no ha habido un plan real del Estado que ataque realmente este tema, ¿no? Bicameralidad, ¿ya? Bicameralidad es simple, ya para no hacerla tan larga que ya el en vivo también se tiene que cortar. Se busca, ¿no?, de que hayan dos cámaras. De hecho, los parlamentos tienen dos cámaras. Generalmente en todos los países es así. Cámara de senadores, Cámara de diputados. Cada cual con funciones distintas, competencias distintas, facultades de fiscalización distintas, que lo que hacen es separar, digamos, ciertas decisiones al grupo de diputados y otras decisiones al grupo de senadores, ¿ya? ¿Esto funciona en el país? Sí. ¿Esto funciona en otros países? También. ¿Por qué? Porque la representación que tienen normalmente los diputados, como vendría a ser el día de hoy los congresistas, es para todos, ¿no? Cualquiera puede ser congresista, cualquiera puede ser diputado, porque el fin es que represente. Y ahí es la Cámara del debate en sí. Es donde se presentan las iniciativas legislativas, se discuten, se debaten, y luego, una vez que se aprueba, va a la Cámara de Senadores. ¿Cuál es la Cámara de Senadores? Ya son personas con estudios, más capacitadas, con mayor experiencia, etc. Y ellos son los que terminan, como termina siendo una revisión de lo que han hecho. ¿Cuál es el problema que tenemos en el país, en el Congreso? Se emiten leyes como si fuera canchita, como si fuera popcorn en el cine, salen leyes, y no se saben realmente si benefician o no benefician. Muchas no benefician. Muchas veces se hacen leyes que no generan ningún efecto o ningún beneficio para el país, y muchas son leyes que además el día de mañana son declaradas inconstitucional. Entonces, eso genera un gasto al Estado. Eso genera que además, como ellos tienen todo el control sobre el tema legislativo parlamentario, genera también que se generen estos incrementos de posibilidad de corrupción. Si yo soy el congresista y sobre mí recae la posibilidad de proponer una ley, de aprobarla, y solo yo la discuto, evidentemente va a venir un grupo de interés a decirme: quiero que favorezcas esta ley o quiero que frenes esta ley, que es parte del por qué los congresistas no se quieren ir. Entonces, ¿es necesaria una segunda cámara? Sí. A muchos les molesta porque dicen: hay más puestos que esto y el otro. No, al final va a ser una solución a la eficiencia que no tiene el día de hoy el Congreso. Por eso es que el Congreso nos molesta tanto. ¿Por qué? Porque no son ni eficientes y no piensan realmente lo que... O sea, son personas que no están capacitadas para justamente revisar lo que tienen que revisar en ese segundo debate. Cuando se genera el Congreso,
se determinó que tenían que haber, para que una norma fuera aprobada, se tenía que votar 2 veces. El problema es que los congresos durante años han estado diciendo, bueno, ok, se aprobó esta ley, se aprueba la exoneración de segunda votación, sí, se aprueba, listo. Entonces, todo es al caballazo, todo es como les da la gana, y es parte del problema en el que vivimos. Por eso es que el país también está como está. Entra gente que no tiene experiencia. Para ser político, ser congresista, ser alcalde, tienes que tener experiencia. Esto tenemos que metérnoslo en la cabeza. Tenemos que tener experiencia. No nos quejemos el día de mañana cuando tenemos malas autoridades. ¿Ya? Entonces, simple. Que las 2 cámaras van a generar más gasto. Bueno, a ver, yo estoy seguro de que si se amarran un poco en el Congreso y reducen estas joyerías, la cantidad de asesores y todo, va a generar más gastos, sí, pero un poco más. Y el beneficio que va a generar al país en términos generales, en términos monetarios además y sociales, es muchísimo mayor que el gasto que estarían generando mensual que hayan algunas más personas trabajando en el Parlamento, que ya no sería el Congreso que conocemos el día de hoy, sería el Parlamento como realmente es creado y como funciona en otros países. Lo que tenemos acá es una cosa rara y eso es lo que tenemos que tener claro, por eso es que no funciona bien. Entonces, ¿nos va a costar un poco más de plata? Sí, hay que ver que no nos cueste mucho más, pero los beneficios que va a generar son muchísimos mayores y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿De qué me sirve decir, ya, ¿sabes qué? Voy a ahorrar 10 soles, si al final por ahorrar 10 soles termino gastando miles, ¿no? Y esto lo sabemos muy bien, ¿no? Hay esta frase que dice lo barato sale caro. Entonces, para tomar ciertas decisiones a veces tenemos que pensar en, a pesar de lo caro que puede ser, cuáles son los beneficios que va a generar. Y cierro, digamos, el programa el día de hoy. ¿Qué opina el alcalde de Lima? Mira, voy a guardarme mi opinión. O sea, yo creo que, así rápido nomás, los alcaldes en general tenemos que entender que los puestos que tienen los políticos, las autoridades son distintas y requieren de habilidades distintas. Un congresista requiere ciertas habilidades, ¿no? Y sus funciones son hacer política, debatir, pensar, digamos, en ciertas leyes, en cómo se están moviendo los grupos de poder, ¿no? En las negociaciones, representar a tus votantes. Y sobre todo representando a tus votantes, ¿no? Es que tú te puedes segmentar a un grupo. Cuando tú eres alcalde, tú tienes que gestionar, tú eres un gerente. La política pasa a segundo plano. El debate, el discurso político ya no tiene la relevancia porque tú tienes que gestionar. Simple. Vemos que hay alcaldes que están más en las fotitos, ¿no? En los debates, en los congresos, ¿no? En los congresos, estas conferencias, ¿no? Los desfiles, pero sus distritos están llenos de hueco, está incrementándose la delincuencia, han sido víctimas de inundaciones, de huaicos, etc. Y al final creen que ser alcalde, ser político, es ser una vedette o ser un figurete, cuando tú realmente eres un gestor, eres un gerente. Imaginemos un gerente, ya, esa es la chamba de un alcalde. Entonces, con respecto al alcalde de Lima, me parece que debe de hacer menos política y sí hacer más su chamba. Esa es mi opinión, así de simple, ¿no? Lima tiene muchísimos problemas, sobre todo el día de hoy, el tema de la delincuencia, el tema del tráfico, la crisis alimentaria y prevención de desastres, que estar pensando probablemente, y con esto no digo, digamos, de que no se cumplan las promesas de campaña, pero ahorita no es una prioridad hacer una playa, digamos, en San Juan del Lurigancho, ¿no? Ahorita hay que apuntalar todas las balas al tema de seguridad, porque decía que iba a tener no sé cuántas motos al día siguiente. Hasta ahora no se ve nada que haya hecho por el tema de seguridad, tenemos que ser claros, ¿no? Ojalá que le vaya bien a Porky. Si le va bien a Porky, nos va bien a todos. Así de simple. Yo no soy de pro Porky, ojo, pero ojalá le vaya bien. No hay que desearle mal a Porky porque ya es alcalde, ya al diablo, ya es alcalde, que le vaya bien, que la rompa.
menos cháchara, menos política, menos floro y más acción. Eso es lo que queremos todos. Y esto es para todos los alcaldes. Los gobernadores regionales igual. Gestión. Menos política, más gestión. Egoísmo es no reconocer el enorme gerente que tenemos en la... Pero, a ver, sí tenemos un... A ver, tenemos que ser claros. Porque por algo tiene plata, es un capo haciendo plata, es un buen gerente, pero que lo demuestre en la municipalidad. A ver, tú puedes ser un buen gerente en una empresa, pero te vas a otra empresa y eres una basura. Tenemos que tenerlo claro. O te desenfocas, no sabes cómo es el negocio. Un buen gerente no sirve como gerente en todos lados, ojo, ¿ah? Entonces, porque ha sido un buen gerente, evidentemente sí, le ha ido bien. Tiene plata como cancha. Pero eso significa de que va a ser un buen gerente en la municipalidad. No lo sabemos. Hasta el día de hoy, ¿ya? Yo creo que está haciendo más política que gestión. Esa es mi opinión, ¿ya? Cerramos. Hablar de la Constitución. Muchos hablan que la Constitución, cambio de Constitución, Asamblea Constituyente y todo. La mejor manera de saber si necesitamos cambiar o no la Constitución es leyéndola. Ya estamos en este tema, ¿no? Hablando sobre una Constitución y el día de hoy empezamos a leerla. Artículo 1 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? Lo tenemos que tener claro. O sea, es decir, el primer artículo. Lo que supuestamente es como empieza, ¿no? Lo más importante. ¿Qué dice? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Listo. Se acabó el artículo 1. ¿Cómo empieza la Constitución? Reconociendo que el fin del Estado y de la sociedad es defender a la persona humana y su dignidad. Ese es el fin. ¿Qué está en el centro del Estado? La persona. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque así todas las acciones que deben de tener todos los políticos deben de ir dirigidos ¿a qué? A la persona individualizada. Por eso hay algunos que dicen que el fin del Estado no solo, digamos, evidentemente es la persona, pero ¿qué? Que alcance justicia. Hay algunos que dicen la justicia, hay otros que dicen que la persona sea feliz, ¿no? Que la persona alcance la igualdad, alcance el desarrollo. Al final, el fin es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Si me preguntan a mí qué es lo que yo opino como persona humana, ¿no? Como ser humano, respetar su dignidad, etc., es respetar su proyecto de vida personal. Y ahí viene el tema de la libertad. El Estado tiene que ser capaz de respetar la libertad de la persona, ¿no? Y de proteger su libertad, y proteger su dignidad. Aquella libertad también no puede atentar contra su propia dignidad. También tenemos que ser claros con esto, ¿no? Y tiene que ser capaz de defender a la persona, ¿no? El centro es la persona. Tenemos que, como Estado, buscar la forma, la manera de que el ser humano logre ser feliz, siendo que mejor persona. Suena esto medio filosófico y probablemente puedo irme en un floro peor, ¿no? Pero la persona es más persona, ¿no? O la persona es más feliz en la medida en que es más persona. Y es más persona en la medida en que es feliz. Y ese debe de ser el fin del Estado. ¿Cómo una persona es feliz? Desplegándose, ¿no? Teniendo la libertad necesaria, la salud, la libertad, la inteligencia necesaria para poder desplegarse. ¿Ok? Desplegar tus capacidades. Ese es el tema. Es como un Ferrari. Si tú un Ferrari lo tienes, por ejemplo, para ir de compras los fines de semana, no sé, a Wong, ¿no? Ese carro no está desplegado. La persona tiene que desplegarse. Y esa es la forma en que es feliz. Y el fin del Estado es buscar la manera de que el ser humano pueda desplegarse. Bueno, no se le puede pedir que no haga política si tiene... Mira, cuando eres gestor, ¿ya? La aplanadora política la dejas de lado y tus obras hablan más que tus discursos. Así de simple.
Tenemos 3 meses, algunos dicen, sí, muy poco. Bueno, yo en 3 meses he visto que han habido alcaldes que han hecho muchas cosas, ¿ah? Entonces, acá tampoco se trata... Miren, ¿al cuánto tiempo a Castillo lo empezaron a hacer leña? A los días, a la semana, al mes. Entonces, si con algunos hemos sido bastante duros, ¿no? Yo he sido bastante duro con Castillo. ¿Por qué no podemos ser duros con Porky? Ah, porque Porky es más parecido a lo que yo pienso, entonces con él no puedo ser tan duro. Al contrario, pues compadre, a ver. Si uno es de derecha, si uno es de centro derecha o de lo que sea, libertario, liberal o lo que sea, a tu gente le tienes que exigir más, pues. O con tu gente tienes que ser más blandito. Con tu gente tienes que ser más tolerante. O con tu gente tienes que ser, no sé, más mediocre. Con tu gente tienes que ser más exigente. Así de simple. Porque se supone que te representa, se supone que representa tus ideas, tus valores, tus convicciones. Entonces, si Porky representa las ideas, los valores, las convicciones de muchas personas, no se trata de ser blanditos, pues. Ahí sí no hay problema ser tibios, ¿no? Tanto que dicen que los tibios, a ver, pues. No sean tibios a la hora de criticar lo que hay que criticar. 3 meses me parece tiempo suficiente como para que ya se vean algunas cosas que yo creo que no se están viendo. ¿Por qué? Porque están más enfocados en la política que en la gestión. Mi punto de vista personal, ¿ya? Si por eso me dicen centro caviar, perfecto, pues. O sea, no entienden qué significa caviar. Vayan, métanse a Google, no está muy difícil, ¿ah? Métanse a Google y busquen significado de caviar, ¿ya? No, evidentemente, las ovas de Esturión, ¿no? Busquen políticamente qué significa caviar. No hay un centro caviar, pues no sean pavos. Caviar es izquierda, así de simple, ¿ya? La izquierda que no es capaz de comprometerse con los fines, los fundamentos revolucionarios de la izquierda. Son los que se quedan en las cafeterías, los que no son coherentes con esa actitud revolucionaria que tenía la izquierda en su momento, ¿no? Los que se quedan en la cafetería, los que se quedan en Twitter, pero a la hora que hay que salir y hacer revueltas no salen. A eso se les llamaba caviares. Para ser caviar tienes que ser de izquierda. No son pagos, pues, a la hora de calificar. ¿Ya? Bueno, amigos, les mando un fuerte abrazo a todos los que se han ido conectando. Todos los días domingos, a partir de las 7:15, nos estamos conectando y los invito a que me sigan en mis otras redes, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, ¿ya? Nuevamente, el fin de este programa es hablar de política, ¿no? Vamos a ir eligiendo mejor, tenemos tiempo. Vayamos aprendiendo, vayamos instruyéndonos para que el día de mañana no sigamos siendo sorprendidos por las personas que ya durante muchos años nos han venido sorprendiendo. El cambio del país tiene que ir por un cambio político. Y la política va a cambiar si elegimos a mejores políticos. Esa es la única salida. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos el otro domingo. Chao, chao.